¿Qué opina del arte conceptual y de obras como el plátano pegado a la pared de $120,000? Pues que son estupideces. Mira, tú lo hablabas, y curioso, lo hablaba yo con mi hijo el otro día, que hablábamos de arte moderno. A ver, a él le gusta el arte, lo disfruta. Hemos estado, ahora que estuvimos en París, porque estuvimos en el Museo d'Orsay, hablando mucho de arte. Yo le decía que el arte tiene que evocar emociones. A mí, pero un ciprés de Van Gogh me parece más importante que toda la obra de Jackson Pollock y de Rothko y de todos los abstractos. ¿Qué pasó con las vanguardias? Las vanguardias pretendieron romper los límites del arte, y está bien. Sí, es que nosotros en Occidente usamos una escala de 8 notas con 12, que en total son 12 semitonos. Pero hay otras opciones, hombre, sí, por supuesto. Otras culturas dividen la escala musical de otro modo y ofrecen opciones. Pues sí, bueno, pues vamos a romperlo del todo. Ya no sean notas, vamos a usar ruidos y cacerolazos y empujones y chirridos. Y le ponemos clavos al piano, como hacía Cage. O nos sentamos frente al piano callados durante 3 minutos, que es una de las obras más famosas de Cage. Yo ya la grabé una vez. Y eso que no toco piano, ¿eh? Porque es sentarse frente al piano 3 minutos sin tocarlo. Y esa es una forma de romper el concepto de la música, que es muy intelectual, es enormemente intelectualizado, pero que no me provoca emoción, lo siento. Sí, no tenemos por qué dibujar figuras humanas, no tenemos por qué dibujar la realidad, podemos pintar cosas imaginarias, muy bien, podemos pintar solo rayas y manchones, podemos, y rompe los límites del arte, rompe los cánones, establece nuevos paradigmas, que es una palabra que le gusta mucho al charlatanaje. Pero no me emociona. Yo dentro del Georges Pompidou en París, yo siento que me están viendo la cara de imbécil todo el tiempo, porque me están diciendo, esto debería emocionarte. 3 cuadros blancos tienen que emocionarte. Un cuadro con un manchón rojo y uno negro de Rothko me tiene que emocionar muchísimo. No puede, no me emociona. Dame un ciprés pintado por Van Gogh. Dame las manos del Greco, dame el claroscuro de Caravaggio, dame el intento de rescatar la belleza de Mucha, de Mucha, Alphonse Mucha, o Mucha, el diseñador gráfico del Art Deco, el Art Nouveau, no me acuerdo. Creo que abarca las dos épocas. Dame el beso de Rodin, dame la pareja de amantes en la cama de Toulouse-Lautrec, dame la Capilla Sistina, que soy un cuadrado probablemente, pero que no me emocionan las cosas que me parecen que son tan conceptuales, que exigen que sepas de qué está pasando, puedas racionalizarlo, intelectualizarlo, y entonces digas, como soy un snob, esto es arte. Y si no lo entiendes, tú eres un pobre aldeano. Y yo los veo y digo, mira, en realidad no creo que te emocione, pero si así es, prefiero ser un pobre aldeano. No le encuentro ningún valor, y soy, por supuesto, fan de todas las mujeres de la limpieza, porque han sido hasta ahora siempre mujeres que han tirado a la basura instalaciones de arte conceptual pensando que eran basura, porque ellas sí saben lo que es arte.